Día número 12, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar de Abraham, uno de los personajes más importantes de toda la historia bíblica, y de cómo Dios lo llama para que en él sean benditas todas las naciones de la tierra. Pero primero, ¿de dónde salió Abraham? Abraham salió de Ur de los Caldeos y su padre se llamaba Taret. Taret tuvo tres hijos, entre ellos Abraham. Su otro hermano era Nacor y su otro hermano era Harán. Pero Harán tuvo un hijo llamado Lot y murió tempranamente, dejando a Lot huérfano. Nacor se casó y se quedó en Ur de los Caldeos, pero Taret, yo creo, movido por Dios, le dijo a Abraham y a su nuera, junto con Lot, que lo siguieran hacia la tierra de Canaán. Y dice la palabra de Dios que se levantaron ellos y fueron a la tierra de Harán. Obviamente, de Ur de los Caldeos hasta Harán era un viaje muy largo y literalmente les tocó que quedasen en Harán. Y resulta que en Harán, y cuando muere Jared, Dios se le aparece a Abraham y lo bendice y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, nos vamos a Gálatas 3:8, donde dice: y en la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea que cuando se le apareció Dios a Abraham, no solamente le estaba diciendo que lo iba a hacer una nación grande, sino que le estaba dando unas buenas nuevas de salvación al mundo entero. Porque acuérdese, en Cristo Jesús, usted y yo pertenecemos a la genealogía de Abraham, el padre de la fe. Así que nosotros nos sentimos como hijos de Abraham en Cristo Jesús. Y vemos que ¿dónde quedaba Harán? El sitio donde iba a salir Abraham. Harán estaba al suroeste de la actual Turquía hoy en día y linda con la frontera de Siria. Y Canaán queda en el mar Mediterráneo y lo conforman. Acuérdese, Canaán era el sitio donde Abraham tenía que llegar. Y Canaán, que linda con el mar Mediterráneo, es lo que hoy en día se conoce como Israel, Palestina, el Líbano y parte del sur de Siria. Esa era la actual Canaán. Y dice que Abraham, creyendo en fe, se levantó y salió de Harán y llegó a Canaán. Y llegando a Canaán, Dios le prometió que ahí Dios lo multiplicaría y que su descendencia sería dueño de ese territorio. Y se fue Abraham y se estableció en una parte entre Betel y Ahía. Y en ese lugar levantó su tienda y podemos ver lo que Dios le dice en ese lugar. Dice la palabra de Dios que Abraham levantó altar y ofreció una ofrenda a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios le prometió en ese mismo momento a Abraham que su descendencia sería dueño de aquella región, Canaán. Y dice que Abraham se fue y se estableció en Canaán y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Vemos que la palabra de Dios nos muestra que Dios lo hizo pasar por Canaán y lo hizo llegar hasta ese punto en acto profético donde Abraham levantó altar a Dios e invocaba el nombre de Dios porque Dios le había prometido aquella tierra. Pero vemos también que era
transitorio porque Abraham siguió su camino, confiando en la promesa que Dios le había dado. Mi gente, esta historia nos cuenta el inicio de la fe de Abraham, en cómo le creyó a Dios para ir a un territorio que Dios le había prometido a él y a su descendencia, pero también nos muestra que la bendición que venía para Abraham también venía para nosotros, porque dice su palabra que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, o sea, usted y yo. Y esta es la historia de Abraham y nos debe dar hincapié a que nosotros somos benditos en Abraham. Por Cristo Jesús somos benditos en Abraham también, porque en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, así que en nosotros nos incluye en la bendición de Abraham. Dios estableció que Abraham fuera el primer hombre bendito en toda la tierra, y esa bendición nos lleva a que nosotros también seamos benditos. Mi gente, los espero en el día número 13. Un fuerte abrazo.